Hola, hola, buenas tardes y bienvenidos a esta nueva sesión de Ritmo 21. Antes de nada, quiero agradecer a los que estéis conectados, que os hayáis conectado y también quiero dar las gracias a los patrocinadores de la reunión por su imprescindible soporte. Mi nombre es María López Gil, trabajo en el Hospital Universitario 12 de Octubre y voy a moderar esta sesión con el doctor Juan Benezet del Hospital La Luz de Quirón de Madrid. Esta sesión va a estar dedicada al diagnóstico de FA silente en dispositivos implantables e inteligentes. Quiero recordar también a la audiencia que pueden enviar preguntas a través del chat habilitado en la página de emisión y vamos a empezar con... no sé si he presentado a mí como moderador, estoy un poco... Sí, te he presentado. La primera charla está a cargo del doctor Jorge Toquero del Hospital Universitario Puerta de Hierro, que va a hablar de la FA silente en dispositivos implantables, tan frecuente, tan relevante. Jorge, cuando puedas, cuando quieras. Muchas gracias, María, y muchas gracias, Juan. Y, por supuesto, dar las gracias a la organización por poder estar hoy aquí con todos vosotros. Esperemos que el próximo año ya nos podamos ver las caras y pueda ser presencial y no a través de una cámara, que seguro que sí. Seguro, seguro. Y como decía María, en mi caso de lo que voy a hablar es de esa FA silente, si de verdad es tan frecuente y tan relevante. Y para ello, primero quería clarificar un poco qué entendemos por fibrilación auricular silente o subclínica. Las guías del año 2020 ya nos hablan de que la fibrilación auricular clínica puede tener o no tener síntomas. Muchas veces lo equiparamos clínica con síntomas, pero también puede ser en pacientes sin síntomas. Pero típicamente es de larga duración y típicamente lo vamos a registrar mediante un electrocardiograma. Por contra, esta fibrilación auricular subclínica o silente puede cursar también con o sin síncope. Tomás. Ahora no me permite avanzar la pantalla. Pero funcionalmente es asintomática. Va a ser de corta duración y generalmente lo vamos a registrar mediante una monitorización continua de larga duración, mediante estos dispositivos implantables de los que vamos a hablar. Y las propias guías nos establecen este esquema donde ante un paciente sin síntomas atribuibles a fibrilación auricular y que no hayamos diagnosticado previamente de fibrilación auricular, vamos a confirmar a través de un dispositivo implantable de los registros intracavitarios o a través de un monitor cardíaco implantable este tipo de episodios de frecuencia auricular alta. Posteriormente nos recomiendan realizar un electro y si en ese electro no documentamos fibrilación auricular, vamos a hablar de fibrilación auricular subclínica, mientras que cuando documentamos la fibrilación auricular mediante un electro, bien un electro convencional de 12 derivaciones o bien una tira de electro de al menos 30 segundos, es cuando hablaremos de fibrilación auricular clínica. Tenemos un documento publicado hace un par de años en el Circulation específicamente hablando de esta fibrilación auricular subclínica detectada a través de dispositivos. Porque, como sabéis, hay mucha terminología que no siempre es exactamente igual su significado. Seguro que todos conocéis la terminología de ARE, de Atrial High Rate Episodes. Estos episodios de fibrilación, de frecuencias rápidas, digamos, auriculares, generalmente taquiarritmias, que se encuentran por debajo o por encima de un determinado rango que hemos programado en el dispositivo, generalmente 175 latidos por minuto. Hablamos de fibrilación auricular subclínica cuando estos episodios de taquiarritmia se corresponden con fibrilación auricular. Y hablamos de taquiarritmias auriculares subclínicas cuando englobamos no solo fibrilación auricular, sino también el flutter o la taquicardia auricular detectado a través del análisis de esos electrogramas intracavitarios. Así pues, podemos decir que esa fibrilación auricular silente o subclínica son episodios de fibrilación auricular detectados mediante monitores intracardíacos, implantables o portátiles y son confirmados, y en esto insisten mucho las guías, mediante el análisis de esos electrogramas intracardíacos o posteriormente mediante un registro electrocardiográfico. Dispositivos implantables, estamos hablando tanto de marcapasos, desfiladores o resincronizadores que nos van a dar registros como este que os muestro en la diapositiva, pero también en Holter implantables, en monitores cardíacos implantables de larga duración, donde nos van a ofrecer una derivación del electro como esta otra imagen de la diapositiva.
¿Es tan frecuente esa fibrilación auricular subclínica? Pues por supuesto va a depender del tipo de población que estemos estudiando y va a depender del tipo de dispositivo que tengamos, de la duración, de la sensibilidad y especificidad de esa técnica que estemos empleando para detectar la fibrilación auricular subclínica. Y vuelvo a insistir en lo que insisten una y otra vez las guías. Una de las limitaciones de los dispositivos implantables es que pueden registrar como episodios de frecuencia rápida auricular otras cosas. Pueden registrar ruido, pueden registrar miopotenciales, pueden registrar algo que verdaderamente no es y por tanto tenemos que confirmarlo nosotros. En esta revisión que os comento del año 2017 nos dicen que episodios cortos y asintomáticos podemos encontrarlo hasta un 50% de los pacientes con un dispositivo implantable. 50% es una cifra llamativamente elevada. Y como os decía, para discriminar lo que verdaderamente son episodios de fibrilación auricular subclínica de otro tipo de eventos que pueda haber guardado el dispositivo, como puede ser el ruido, como puede ser miopotenciales o interferencias electromagnéticas, es importante no solo mirar al número y a la duración de los episodios, sino a la carga global que nos ofrece el dispositivo. De tal manera que si la carga es más del 9%, tenemos menos de un 1% de posibilidades de equivocarnos, de estar considerando como FA subclínica algo que no lo es. Y cuando la carga es menos del 9%, si los episodios duran más de 36 segundos, nuevamente aumenta muchísimo la especificidad y el riesgo de equivocarnos baja por debajo del 1%. Y he querido traer este trabajo, el SENSE Trial, que se publica ya hace unos años y que busca específicamente cómo de bueno es un desfibrilador con un único cable, pero con un bipolo flotante en la aurícula para ser capaz de detectar la fibrilación auricular. Y esto lo compara con una cohorte tanto de dispositivos monocamerales como bicamerales, ajustado por edad, por sexo y por fracción de eyección, obtenida de cohortes históricas. Por supuesto, esta es una población muy seleccionada. Como hablábamos antes, dependiendo del tipo de pacientes que yo estoy estudiando, así voy a encontrar más o menos fibrilación auricular subclínica. Aquí estamos hablando de pacientes con disfunción ventricular, con mucha insuficiencia cardíaca, con hipertensión, con diabetes, con muchos factores de riesgo para desarrollar fibrilación auricular. Pero fijaros en la cifra. Al cabo de un año, 13% en este dispositivo con capacidad de diagnóstico en la aurícula desarrollan fibrilación auricular. 5% en el monocameral y nuevamente se reproduce esa cifra del 13% en el bicameral. Así que sí que parece que es algo significativamente frecuente. Estamos hablando solo de un año de seguimiento de estos pacientes. Otra forma de mirarlo es en este otro trabajo en el ámbito de urgencias, donde analizan durante un determinado periodo todos los pacientes que vienen a urgencias, independientemente de cuál sea el motivo por el que acuden, que son portadores de un dispositivo implantable. Y sobre un total de casi 500 pacientes, analizan el dispositivo implantable, sea un marcapasos, sea un desfibrilador, en todos estos pacientes y encuentran casi un 55% de pacientes que tenían episodios de fibrilación auricular y que no se sabía esa fibrilación auricular en el 22,3% de ellos. Y de estos, en 3/4 partes son considerados de alto riesgo por score CHA2-VASc, que nos obligaría a hacer algo, a plantearnos al menos la anticoagulación en estos pacientes. O sea, nuevamente estamos hablando de cifras bastante significativas. Por supuesto, vamos a hacer unas palabras de los estudios más conocidos en este ámbito, ¿no? El estudio TRENDS y el ASER del que hablaremos a continuación, prácticamente 2.500 pacientes portadores de marcapasos, desfibrilador o un dispositivo de resincronización. Y definen estos ARE como episodios de más de 175 latidos por minuto que duren al menos 20 segundos. Establecen 3 grandes grupos de carga: pacientes en los que no se encuentra fibrilación auricular, pacientes en los que tienen una carga baja que definen como menos de 5,5 horas al día o una carga alta por encima de 5,5 horas al día. Y lo que encuentran, lo primero es un elevado porcentaje. Cualquier tipo de taquicardia auricular o fibrilación auricular hasta un 24% de los casos. Pero una carga elevada, como decíamos, por encima de 5,5 horas, lo encuentran hasta un 12% de ellos. Y ya empezamos a hablar de si esto es relevante o no es relevante, porque cuando comparan a aquellos con una carga elevada frente a aquellos que no tenían evidencia de fibrilación auricular, encuentran un hazard ratio de 2,2 para eventos tromboembólicos, para eventos cerebrales. O sea que ya nos empieza a marcar que sí puede ser relevante estos episodios. Y el estudio ASER, publicado unos años más tarde y muy similar, en pacientes con marcapasos y con desfibriladores en este caso, y una definición un poco más estricta de estas taquiarritmias auriculares, más de 190 latidos por minuto, más de 6 minutos de duración.
un seguimiento de 2 años y medio. Y también nos dicen que ya a los 3 meses se encuentran hasta un 10% de pacientes con estos episodios de frecuencias auriculares altas, pero que a los 2 años y medio la cifra se eleva hasta un 35% de los pacientes. Y nuevamente las curvas se separan, de tal manera que estos pacientes que tienen taquiarritmias auriculares subclínicas tienen un más riesgo de accidente cerebrovascular o embolismo sistémico. Y eso también con un hazard ratio, antes veíamos de 2.2, ahora de 2.5. Así que sí parece que estos eventos podrían ser relevantes. Y nuevamente este documento de consenso del 2019 revisa todos los ensayos publicados hasta la fecha y correlaciona muy claramente con estos episodios. Tienen un mayor riesgo de eventos tromboembólicos cuanto mayor sea la duración de la fibrilación auricular. Pero no solo se relaciona con eventos tromboembólicos, sino también con el desarrollo o la progresión a fibrilación auricular clínica. Tanto a los 6 meses como a los 36 meses, a los 3 años, tanto mayor sea la duración de estos episodios de taquiarritmias auriculares, tanto mayor va a ser la documentación de fibrilación auricular clínica de estos pacientes. Así pues, estos ARES incrementan el riesgo de fibrilación auricular clínica. Sabemos que la FA aumenta el riesgo de un accidente cerebrovascular, pero también de insuficiencia cardíaca. Y sabemos que los ictus por fibrilación auricular también se asocian a una mayor mortalidad y a una mayor discapacidad o dependencia. Claro, la pregunta que surge y que ha surgido en la literatura es qué relación tienen directamente estos episodios, qué relación temporal tienen con el evento isquémico, con un accidente cerebrovascular. Y los dos trabajos publican un subanálisis al cabo de 2 años donde se ve que esa relación temporal no está clara. Resulta que el 70% en el TRENDS y el 90% en el ASER no tenían una clara relación temporal con el evento. Y esto nos lleva al siguiente punto. ¿Podríamos llegar a dirigir la anticoagulación por la monitorización? 3 grandes ensayos donde los 3 coinciden en que no hay relación. Si quitamos y ponemos la anticoagulación en función de que estemos registrando episodios de fibrilación auricular, no hay relación en cuanto a riesgo de ACPA, a riesgo de mortalidad, a supervivencia de estos pacientes. Lo único que nos demuestran es reducir los tiempos de anticoagulación. Y parece que incluso el quitar y poner la anticoagulación podría aumentar la tasa de ictus hemorrágicos en relación con el reinicio de la anticoagulación. Así pues, todos estos episodios se correlacionan con el desarrollo de ictus. El uso precoz de la anticoagulación no parece llevar a reducir ese riesgo, no tenemos clara una asociación temporal con ellos y la anticoagulación guiada por la monitorización solo ha demostrado reducir el tiempo de anticoagulación. Estamos pendientes de estudios como la ARTESIA y el NOAA que nos arrojarán más luz en este sustrato. Ese documento que os decía nos habla de la fibrilación auricular como si fuese un gran iceberg del que conocemos una parte, la fibrilación auricular clínica, y no conocemos una elevada parte de esa fibrilación auricular subclínica detectada por dispositivos implantables. No sabemos claramente el manejo de la anticoagulación ni de los factores de riesgo en estos pacientes. Las guías de fibrilación auricular del año pasado nos dan al menos un esquema. 2 grandes variables que tenemos que considerar. 1, el score CHAS-VAS de mi paciente. Y 2, la duración de estos episodios. De tal manera que si la duración es de más de 24 horas y el CHAS-VAS está por encima de 2 en varones o de 3 en mujeres, ahí es donde entramos en la zona roja. Deberíamos considerar la anticoagulación después de una discusión con nuestros pacientes. Así pues, y es la última diapositiva, en conclusión, son tan frecuentes estos episodios, va a depender de la población que estudiemos, pero entre un 30 y un 70% en diferentes series, quedaros con la idea de hasta un 50%. Y tanto mayor, cuanto mayor sea el CHAS-VAS de mi paciente. Y también importante tener en cuenta que cuanto más duren, más se van a asociar a fibrilación auricular clínica. Y es tan relevante, nuevamente depende de qué población estamos estudiando. Cuanto mayor sea la duración, mayor va a ser el riesgo de ACPA. En CHAS-VAS de 0,1 es muy poco probable que mi paciente se beneficie de anticoagulación independientemente de la duración, pero cuando tenemos un CHAS-VAS por encima de 2 y sobre todo episodios de más de 24 horas, deberíamos considerar claramente la anticoagulación donde sí ha demostrado su beneficio. Y esto es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muy bien. Muchas gracias, Jorge, por tu excelente presentación. Creo que has sintetizado y presentado muy bien el problema, que es esta fibrilación auricular silente de corta duración que hoy en día pues, nos tiene a todos tan intrigados sobre su manejo. Voy a dar paso a continuación a Juan Cosín, que es cardiólogo del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia
y el título de su ponencia es Fibrilación auricular silente en dispositivos inteligentes, más allá del Apple Heart Study. Creo que es un tema también muy, muy interesante porque las nuevas tecnologías son hoy en día una avalancha de pacientes en nuestras consultas con registros que muchas veces no sabemos cómo manejar. Adelante, Juan, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias a la Asociación de Ritmo y la Sección de Estimulación Cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología. Y muy especialmente muchas gracias a todos ustedes que están aquí con nosotros esta tarde. El tema que les voy a hablar es súper práctico y súper del día a día, porque cada vez esto lo vemos más frecuente en nuestras consultas. Así que trataré de darles algunas ideas que nos ayuden en nuestra práctica clínica. Pero lo que está claro es que algo tenemos que hacer, porque fíjense, esto es una editorial de hace un par de años en European Heart Journal basada en un estudio que ya tiene un poco más de tiempo. Es un estudio que se hizo en unidades de ictus y servicios de neurología de Suecia durante 5 años, entre 2005 y 2010. Se analizaron la etiología de todos los ictus que ingresaron en hospitales de este país y fíjense cómo 1/3 de los ictus se relacionaban con fibrilación auricular. En la parte inferior derecha, lo que llama la atención es que 1/3 de ese tercio, de aproximadamente el 10% de todos los ictus que ingresan o que ingresaron en esta época, el paciente, el primer síntoma que tuvo relacionado con su fibrilación auricular fue este ictus. Por lo tanto, el cribado, la detección precoz de esta fibrilación auricular podría evitar estos problemas. Y de hecho las guías así lo reconocen y así lo organizan y así lo dicen, ¿no? Pero un tema que ha dicho Jorge, que yo creo que es muy importante porque muchas veces nos llegan pacientes con trazados de pletismografía del teléfono o de aplicaciones o demás, es que el diagnóstico de fibrilación auricular y que podamos tomar decisiones terapéuticas en el paciente con sospecha de fibrilación auricular debe basarse en 2 situaciones. Por un lado, que el paciente tenga o una tira de ritmo en la que se vea claramente una fibrilación auricular de más de 30 segundos o bien un electro completo de 12 derivaciones en la que se vea claramente la fibrilación auricular. Si no, no es fibrilación auricular y no deberemos tomar las actitudes terapéuticas con este paciente. Bueno, y ahora ya estamos en el estudio que da nombre a mi sesión o a mi charla de hoy. Es el Apple Heart Study. La verdad es que el Apple Heart Study fue un estudio muy novedoso por varios motivos, pero yo creo que el motivo más llamativo es que en 8 meses consiguieron incluir 420.000 pacientes. A ver qué estudio en 8 meses incluye 420.000 pacientes para esto. Bueno, eran sujetos, porque estos no son pacientes, la mayor parte eran sujetos que tenían un Apple Watch y un iPhone que les invitaron a participar en este estudio. Este estudio básicamente lo que hacía, o su objetivo primario era detectar cuántos de estos sujetos que llevaban un Apple Watch tenían episodios que el Apple Watch identificara como fibrilación auricular y posteriormente analizar si había una correlación entre esos episodios que el reloj detecta como fibrilación auricular y un trazado electrocardiográfico que lo confirmara. Para confirmar esta sospecha de fibrilación auricular por el Apple Watch, el paciente se tenía que poner un parche de Holter, pero podía pasar hasta un mes, hasta 30 días, desde que el reloj daba el aviso de sospecha de fibrilación auricular hasta que el sujeto se ponía el parche. Por lo tanto, eso puede explicar parte de los resultados. El primer resultado, que era el objetivo primario, el 0,5% de esos 420.000 sujetos que se enrolaron, el 0,5%, su Apple Watch dio una alarma de sospecha de fibrilación auricular. Y el otro aspecto es que cuando ese sujeto que había tenido que tenía una sospecha de tener fibrilación auricular se ponía el parche, se ponía el Holter, en 1/3 de los casos se confirmaba la presencia de fibrilación auricular. 2 detalles. Uno, que la población era joven, por eso se explica el 0,5% de la población bastante joven, creo que estaba en torno a los 38, 40 años la edad media. Y el otro aspecto es que podía pasar desde hasta 4 semanas desde que surgía la alerta hasta que el paciente se ponía el parche para confirmarse a fibrilación auricular. Y por esto tan solo 1/3
se confirmaron. Bueno, y todo lo que hace Apple luego lo replica Huawei, y esto es lo que ha pasado con este estudio. Huawei, unos meses después, con su tecnología móvil, ya fuera la pulsera de Huawei o los teléfonos de Huawei, pues hicieron un estudio similar. Algo menos de pacientes, 186.000 pacientes, también una barbaridad, y lo mismo, se detectó en el 0,2% de los casos, se detectó alteraciones del ritmo, que esto se confirmó en un 87%. Esta mayor tasa de confirmación es porque el tiempo desde que el dispositivo detectaba la sospecha de fibrilación auricular hasta que se realizaba el electro era mucho más corta. Bueno, tenemos multitud de dispositivos para hacer el cribado de la fibrilación auricular, desde los relojes que hemos comentado, los teléfonos móviles con la pletismografía, aparatos de presión arterial que lo pueden tomar, y veremos algunas otras opciones. Por ejemplo, este anillo está diseñado por ingenieros de Samsung. Aquí vemos que todas las tecnológicas están metidos en este tema. Ingenieros de Samsung que han desarrollado un anillo que ha ganado en todos los congresos, el American Heart, el American College, el Europeo de Cardiología, en todos estos congresos ha ganado premios al desarrollo tecnológico de la herramienta. Fíjense que en más de un 99% detecta la fibrilación auricular del paciente que lleva el anillo. Pues bien, con tanta tecnología, nosotros quisimos saber en nuestro medio, en nuestro hospital, nuestros pacientes, qué nos aportaba esta tecnología. Y la doctora Ana Andrés, electrofisióloga y que trabaja en el servicio, compañera, pues puso con un protocolo muy, muy práctico, antes de la cardioversión del paciente con fibrilación auricular que venía al laboratorio, que venía a cardiovertirse, y tras la cardioversión, ya en ritmo sinusal, se le realizaba a todos ellos pues un análisis con un cardia, un análisis con un aparato de presión arterial, el Watch BP, y una aplicación, el cardio por pletismografía, que a través de una conexión con un ingeniero coreano, pero que trabaja en Boston, nos la prestaron una versión beta que con pletismografía detecta fibrilación auricular. Lo primero destacado en el lado derecho de la tabla es que no todos los dispositivos sirven igual. Por ejemplo, el Watch BP en un 38% de casos daba como resultado no interpretable, y además hay que tomarlo 3 veces la presión arterial para que dé la sospecha de fibrilación auricular. Es un poco engorroso y muchas veces falla. En un término medio, el cardia, que en un 19% fallaba, y el que más veces daba un resultado valorable era la aplicación de cardio con pletismografía. Y luego ya ven que las sensibilidades y las especificidades en general son muy altas, en torno al 90-95% en todos ellos. Por lo tanto, todos muy buenos resultados, pero sí que es verdad que no todos son igual de interpretables o el resultado es tan sencillo de tomar. Pero bueno, esto no hemos sido nosotros los únicos que los hemos hecho. Hay muchos estudios que han comparado estas herramientas, y recientemente en Europace se publica un metaanálisis que incluye a más de 680.000 pacientes de distintos estudios que han comparado distintas herramientas no implantables para el diagnóstico precoz de la fibrilación auricular. Ven que en todos la sensibilidad y la especificidad está por encima del 90%, pero está claro que si nosotros aplicamos esta tecnología a población general, vamos a detectar pocos pacientes, es poco prevalente, pero si lo hacemos en un hospital, en un medio hospitalario, esto aumenta mucho, llegando hasta el 8%. Por lo tanto, también hay que saber a quién queremos analizar, a quién queremos hacer este cribado, y que tiene que ser, obviamente, población de alto riesgo de desarrollar fibrilación auricular. ¿Y para qué sirve esta tecnología? Bueno, pues también una revisión que se acaba de publicar hace pocos meses, el European Journal of Digital Health, y en el que ven que esta tecnología dedicada a fibrilación auricular no solo puede servir para el cribado de la fibrilación auricular, sino también para ver el resultado de una ablación, para monitorizar al paciente en el seguimiento, para ver cómo está haciendo efecto un antiarrítmico determinado, o incluso para ver cómo estamos manejando las comorbilidades. Por ejemplo, un paciente que tenga apnea del sueño, ver si conseguimos reducir los episodios de fibrilación auricular paroxística una vez iniciamos la terapia ventilatoria. Y, como ha comentado Jorge, la posibilidad de
pautar la anticoagulación cuando el dispositivo lo detecte. Esta diapositiva ya se ha comentado. ¿Qué tenemos que hacer con estos pacientes? Pues va a depender claramente de la carga de fibrilación auricular y del CHA2-VASc. A más carga, más episodios y de mayor duración y CHA2-VASc más alto, pues a día de hoy tenderemos a anticoagular, pero en pacientes con episodios más cortos, más recortados y CHA2-VASc más bajo, pues no anticoagularemos. Y esta ya es mi última diapositiva antes de las conclusiones. Un tema muy polémico, un tema que va a dar para mucho, un artículo publicado hace un par de semanas en Circulation en el que habla precisamente del pill in the pocket, pero con anticoagulantes de acción directa en pacientes que lleven un dispositivo, que lleven no un dispositivo implantable, sino un reloj, un teléfono, algo que le permita monitorizar de forma continua la fibrilación auricular. Detecta fibrilación auricular, el paciente se toma el anticoagulante de acción directa durante un mes y posteriormente lo deja hasta el siguiente episodio. Si queréis, luego podemos comentar sobre esta tendencia. Para concluir, deciros que hasta el 9% de pacientes debutan de su fibrilación auricular con un ictus, por lo tanto, el cribado, especialmente en poblaciones de alto riesgo, es de gran utilidad. Tenemos numerosos dispositivos que permiten la detección de la fibrilación auricular, pero su utilización debe ser, como ya he dicho, en poblaciones de mayor riesgo para obtener un mayor rendimiento. La anticoagulación la indicaremos según la carga de fibrilación auricular y el riesgo de ictus, medido con el CHA2-VASc, como hacemos habitualmente. Y una estrategia a futuro podría ser el pill in the pocket con la anticoagulación. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Juan, por tan excelente presentación, y vamos a pasar a la siguiente ponencia, que correrá a cargo de la doctora Susana Arias. Ella es neuróloga infiltrada en este congreso, en esta reunión, y nos va a hablar del ictus criptogénico y la anticoagulación, la visión del neurólogo. Susana, cuando quieras. Buenas tardes, muchas gracias por la amable presentación. Me siento emocionada de ser la infiltrada, agradecer a los organizadores pues, el hecho de que hayan pensado que es importante que exista un neurólogo con predilección por la patología cerebrovascular en estas sesiones. Como todos ustedes saben, la enfermedad cerebrovascular actualmente es un problema epidemiológico, asistencial y de salud de primer nivel. Hoy en día supone la primera causa de mortalidad en mujeres, la primera causa de hospitalización en varones y, sobre todo, y tan importante, la primera causa de discapacidad física permanente en adultos. Se sabe que cada 6 minutos en España un sujeto sufre un ictus y que 1 de cada 6 sujetos, que puede ser tu padre, tu madre, tu mujer, tu hija, tu primo o tú, sufrirán un ictus a lo largo de la vida. De ahí la importancia de los programas tanto de prevención primaria como de prevención secundaria. De acuerdo a la clasificación TOAST, publicada ya en el año 1993, para el estudio etiológico de los ictus, sabemos que aproximadamente un 20% tienen una etiología cardioembólica por anomalías en la estructura o en el sistema eléctrico del corazón. Alrededor de un 35% se deben a patología aterosclerótica, considerándose que existen estenosis intra o extracraneales ipsilaterales a la lesión encefálica superiores al 50%. No nos podemos olvidar de los infartos lacunares, esos infartos producidos por alteración en las arterias perforantes, infartos de pequeño vaso de los ganglios basales. Un 3% de los ictus son de causa inhabitual, pues supongamos, por ejemplo, una enfermedad de moya-moya, una anemia de células falciformes, en el contexto de un lupus eritematoso sistémico. Pero como pueden ver ustedes aquí en la diapositiva, hasta un 22% de los ictus quedan con un interrogante y son de origen indeterminado. ¿De origen indeterminado por qué? Bueno, pues porque a lo mejor no nos ha dado tiempo a completar el estudio durante el ingreso, el paciente ha fallecido. De origen indeterminado porque tienen una doble causa. El paciente tiene una fibrilación auricular, pero también tiene patología aterosclerótica.
o de origen indeterminado, porque a pesar de un estudio completo no hemos llegado a saber la causa. Esos serían los llamados ictus de origen criptogénico. Dentro de ellos, en los últimos años, ha surgido un nuevo concepto, aquellos ictus de origen criptogénico en los que se presupone un perfil embólico. Un concepto quizás que algunos critican porque creen que ha sido creado por la industria farmacéutica. Allá en el año 2014 se establecieron los criterios para definir que un ictus era criptogénico y tenía una posible fuente embólica. Se suponía que era un ictus que por imagen no es un infarto de pequeño vaso, no es un infarto profundo, sino un infarto cortical generalmente, que tiene un estudio cardiológico completo, considerando ese estudio cardiológico completo simplemente un Holter de 24 horas y un ecocardiograma transtorácico, que tiene un estudio vascular cerebral completo y en el que se han excluido causas raras. ¿Por qué son importantes los ESUs, los ictus criptogénicos de perfil embólico? Primero, porque llegan a suponer casi hasta el 25% de esos ictus criptogénicos. Se dan además en pacientes jóvenes y sobre todo tienen una tasa de recurrencia de un 4,5%, similar a la que existe en los ictus de perfil cardioembólico. El problema o la duda viene ahora aquí. ¿Cuál es la mejor estrategia terapéutica para estos ictus criptogénicos? ¿Será la antiagregación o, por el contrario, podrían beneficiarse de la anticoagulación? Esta pregunta ya se estableció allá por el año 2001, cuando se publicaron en New England los resultados del estudio WARS, en el que pacientes con ictus isquémico de origen no cardioembólico se randomizaron a recibir warfarina o aspirina en dosis de 325 miligramos. Tras un seguimiento de 2 años, como pueden ver ustedes en la diapositiva, no se demostró beneficio de la warfarina y, por el contrario, sí existieron un mayor riesgo de hemorragias menores. Ahora viene aquí la cuestión. En los últimos años hemos visto el advenimiento de estos fármacos, los anticoagulantes orales de acción directa, fármacos inhibidores directos de la trombina o del factor 10A activado, que en sus diferentes ensayos pivotales y en los ensayos de vida real que estamos viendo, son unos fármacos que han venido a revolucionar la neurología vascular. Estos fármacos han demostrado ser al menos igual de eficaces o superiores a la warfarina en la prevención de eventos isquémicos cerebrales y sobre todo tienen un gran perfil de seguridad, reduciendo la aparición de hemorragias cerebrales. La pregunta era clara, tendríamos que probar todos estos fármacos en los ictus de origen indeterminado, sobre todo si pensamos en un perfil embólico. Así que hemos visto que en los últimos años han salido una gran cantidad de ensayos clínicos en que en estos pacientes se han probado estos anticoagulantes orales de acción directa. El modelo de ensayo es similar en todos ellos. Se prueba el dabigatran, 110-150 cada 12 horas frente a aspirina, en el estudio RESPECT-ESUS, rivaroxaban en dosis fija de 15 miligramos cada 24 horas frente a aspirina, en el estudio NAVIGATE, y después, como veremos, el estudio ATICUS, donde se va a probar apixaban a tener otra serie de características especiales. Los resultados de estos estudios ya se publicaron en el New England, el primero de ellos, en el año 2018, los resultados del estudio NAVIGATE. Para los que trabajábamos en ellos, pues fue en principio una decepción ver cómo la anticoagulación oral de acción directa no suponía un beneficio frente a la administración de aspirina y por encima, en este caso, no suponía un mayor riesgo. Al año siguiente se publicaron los resultados del estudio RESPECT-ESUS, probando la eficacia del dabigatran. De nuevo, el dabigatran en dosis de 110 o 150 no demostró mayor beneficio que la aspirina en prevención de eventos embólicos mayores, sin embargo, en este caso no presentó un mayor riesgo hemorrágico, demostrando de nuevo su seguridad. Actualmente, el estudio ATICUS no disponemos todavía de resultados, si bien se sabe que se ha publicado este póster en la última reunión de la Sociedad Alemana de Cardiología. El estudio ATICUS con apixaban presenta algunas características especiales, pues ante el fracaso de la utilización de los anticoagulantes orales de acción directa en los otros 2 estudios, aquí se intentaba seleccionar un poquito más a los pacientes. Tenían que tener al menos uno de los siguientes criterios:
un aumento del diámetro de la aurícula izquierda, el paso de ecocontraste espontáneo, la presencia de ARES, un Charles-Bass mayor o igual a 4 o la presencia de foramen oval permeable. Con los pacientes randomizados hasta agosto del año 2020, por el momento no se han encontrado resultados beneficiosos y sí se han encontrado más hemorragias en el grupo tratado con aspirina. Tendremos que esperar a la aparición de nuevos estudios, como el estudio Arcadia, pues donde también los nuevos estudios con los anticoagulantes orales de acción directa intentan incluir biomarcadores, bien de imagen, presencia de cardiopatía atrial, bien de electrocardiografía o bien de laboratorio, como niveles altos de ProBNP, para intentar seleccionar dentro del conjunto de esos pacientes que se podrían beneficiar más de estos fármacos. ¿Por qué hemos fallado en la administración de estos fármacos? Bueno, a mí se me ocurren algunas ideas. Probablemente tendremos que redefinir el concepto de ESUS. Es un gran cajón desastre, donde se incluyen desde pacientes que pueden tener un foramen oval permeable, pacientes que pueden tener placas ateroscleróticas que no llegan al 50%, pero que están ulceradas y sabemos que son realmente la causa del ictus, o pacientes con estados protrombóticos, como es el cáncer. Hasta un 7,5% de los pacientes con ictus de origen criptogénico desarrollan un cáncer. También aparece, por ejemplo, sabemos que en el estudio Navigate un 7,4% de los pacientes tenían un foramen oval permeable y esa cifra llegaba a un 12,6% en el caso del estudio RESPECT-ESUS. Además, sabemos que estas patologías no se van a beneficiar claramente de la anticoagulación. Probablemente si tenemos ateromatosis del arco aórtico, la antiagregación sea una mejor estrategia terapéutica, o si tenemos un foramen oval permeable, sobre todo asociado a un septo auricular aneurismático, hoy en día probablemente el cierre del mismo sea la mejor estrategia. Por otra parte, nos falta algo básico, que es definir realmente el estudio completo. Las guías dicen que es suficiente con una monitorización de 24 horas y ya hemos visto que cuanto más tiempo monitorizamos, mayor probabilidad existe de que encontremos o fibrilación auricular o ARES. Es necesario, por lo tanto, una monitorización de 72 horas, de un mes, o es necesaria la implantación de dispositivos para monitorizaciones más largas. También decimos que simplemente es necesaria la realización de un ecocardiograma transtorácico en los pacientes con ictus criptogénico. Nos olvidamos de todas las ventajas que tiene el ecocardiograma transesofágico en este subgrupo de pacientes, además más jóvenes y con menos factores de riesgo, por ejemplo, para detectar foramen oval permeable o placas de ateroma en el. Estas han sido estrategias diagnósticas. Probablemente también hemos fallado en las estrategias terapéuticas. Tendremos que combinar a lo mejor dosis más bajas de ACOTS con antiagregantes, como ocurrido, por ejemplo, en el estudio COMPAS de la patología aterosclerótica coronaria. O por el contrario, necesitaremos esperar a las nuevas estrategias de los ensayos clínicos con los fármacos antifactor 11. Pues bien, los mensajes que me gustaría que se llevasen hoy a casa es que el ESUS es un subtipo de ictus criptogénico de perfil embólico, que la anticoagulación oral hasta el momento no ha demostrado beneficio en el tratamiento de este ictus de origen criptogénico, que probablemente tengamos que redefinir el concepto de ESUS y protocolizar mejor su estudio, o a lo mejor nos hemos confundido y tenemos que buscar nuevas estrategias terapéuticas. Mi acento no les engaña, así que si por el momento ustedes no tienen idea de dónde hacer una escapada en este verano, les recuerdo que la ciudad de Santiago es Xacobeo, Galicia 2021 y puede ser una muy buena opción. Muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, Susana, por tu excelente presentación y yo creo que pues, nos has generado también muchas preguntas que luego, si tenemos tiempo, pues te haremos. Vamos a pasar ya al siguiente ponente, que es Eduardo Caballero, del Hospital Universitario Dr. Negrín de Las Palmas de Gran Canaria, con la ponencia ¿Qué dicen las últimas guías y qué esperamos de los estudios en marcha? Adelante, Eduardo, cuando quieras. Muy buenas tardes. Gracias, Juan, por tu presentación. Quiero dar las gracias a la sección y a su comité científico por haberme invitado a esta mesa y darles las gracias a todos por
por estar esta tarde con nosotros. El tema de la ponencia que voy a dar esta tarde habla de qué es lo que dicen las últimas guías sobre fibrilación auricular silente y qué esperamos de los estudios en marcha. Bueno, esta diapositiva yo creo que ya ha puesto Jorge, no sé, yo creo que algún participante más, pero lo que es evidente en esta última versión de las guías del año 2020 de la Sociedad Europea de Cardiología es que en cuanto a fibrilación auricular subclínica, fibrilación auricular silente, existe una importante falta de evidencia y gran parte de la que estamos esperando se encuentra actualmente en desarrollo. Como ya se ha comentado aquí, y esta imagen pues también la hemos visto esta tarde en varias ocasiones, sí que tenemos alguna certeza. Sabemos que aquellos pacientes que presentan episodios de fibrilación auricular más prolongados tienen una mayor tendencia a desarrollar fibrilación auricular y también sabemos que estos pacientes tienden a tener un mayor riesgo embólico, lo que también es cierto para aquellos pacientes con un CHA2-VASc más elevado. Por lo tanto, aquellos pacientes con episodios de fibrilación auricular silente prolongados y con una puntuación en la escala CHA2-VASc más elevada son los que tienen un mayor riesgo embólico. Por ello, en las guías de la Sociedad Europea de este año 2020 recomiendan, con una indicación de clase 1 y un nivel de evidencia B, que en aquellos pacientes con fibrilación auricular subclínica o episodios de alta frecuencia se realiza una evaluación cardiovascular completa que incluye un registro electrocardiográfico, una evaluación de factores clínicos y una evaluación de riesgo embólico según la escala CHA2-VASc. Además, se recomienda un seguimiento y una monitorización continua de los pacientes, fundamentalmente mediante métodos de telemedicina, para detectar la carga de episodios de fibrilación auricular silente, de episodios de alta frecuencia y evaluar la progresión, digamos, de estos episodios. Otro tema muy importante en el que hacen hincapié las guías es el tema del cribado de la fibrilación auricular. Sabemos que existe potencialmente toda una serie de beneficios en cuanto a prevención de eventos adversos relacionados con morbimortalidad en estos pacientes, pero también existen riesgos, es decir, un cribado con un resultado dudoso para un paciente puede producir un aumento de ansiedad, puede disminuir su calidad de vida, puede llevar a sobrediagnóstico o sobretratamiento de fibrilación auricular, puede inducir la realización de pruebas que sean, que puedan producir eventos adversos en el paciente. Y en cuanto al cribado, la Sociedad Europea, en esta última versión de las guías, recomienda que se realice un cribado oportunista de fibrilación auricular mediante palpación de pulso o tira de electro en pacientes mayores de 65 años, que en aquellos pacientes que porten dispositivos, si se detectan episodios de alta frecuencia, se haga una revisión sistemática y regular de los mismos y que durante el cribado de fibrilación auricular se informe a los pacientes de las implicaciones clínicas que tienen estos episodios, se realice una estructuración del seguimiento de estos pacientes y que se confirme su diagnóstico mediante una confirmación electrocardiográfica, mediante revisión de electroderivaciones o tira de ritmo. Otra de las recomendaciones, esta vez con una recomendación de clase 2A, hace referencia a pacientes mayores de 75 años con alto riesgo de ictus que pueden ser candidatos a un cribado sistemático. Las guías americanas de fibrilación auricular datan del año 2014 y han sido actualizadas en el año 2019 y hace dos recomendaciones muy concretas. Por un lado, recomienda que en aquellos pacientes con dispositivos implantados pues se haga una búsqueda proactiva de episodios de alta frecuencia y de fibrilación auricular de cara a tomar decisiones clínicas en estos pacientes y, por otro lado, que en aquellos pacientes con ictus criptogénico en los que el diagnóstico, digamos, por monitorización no invasiva no arroje luz sobre su etiología, se considere la posibilidad de implante de dispositivos de monitorización electrocardiográfica. Las guías canadienses han sido actualizadas también el año pasado y presentan un capítulo dedicado al cribado de fibrilación auricular que yo considero muy interesante. Se hace una comparación de la eficacia de los distintos métodos de screening y además propone un algoritmo muy parecido al que propone la Sociedad Europea, en el que una vez que se realice este cribado, bien por métodos basados en el pulso o en monitorización de ritmo cardíaco, se realice una
confirmación electrocardiográfica ante una sospecha de fibrilación auricular y que si esta no se confirma, pues se siga realizando una monitorización adicional basada en métodos de detección de ritmo. Sin embargo, como sabemos, como se ha dicho hoy, existen toda una serie de puntos de incertidumbre. Yo creo que esta diapositiva, bueno, resume un poco en qué punto nos encontramos y por dónde van a ir algunos estudios que están en marcha y algunos que vendrán en el futuro. Por un lado, no sabemos exactamente qué carga de fibrilación auricular se asocia a un aumento significativo de riesgo embólico. Tampoco sabemos cómo incorporar esta carga en nuestra puntuación de riesgo. De hecho, el mismo concepto de carga de fibrilación auricular está muy debatido. Es el episodio que dure más tiempo, es el porcentaje de tiempo de fibrilación auricular. Tampoco está claro cuál es la duración o la frecuencia ideal del cribado, cuál es el dispositivo ideal para realizar un screening, cuáles son sus riesgos, cuál es la prevalencia de fibrilación auricular silente en la población, cuál es la población a la que debemos cribar y cómo la seleccionamos, cuál es el riesgo de esta población y ni siquiera sabemos si es una estrategia coste efectiva. ¿Por qué necesitamos más ensayos clínicos relacionados con el screening? Pues bueno, porque los estudios de cribado de fibrilación auricular presentan en general un diseño que no es randomizado, puede estar basado en detecciones únicas o intermitentes que pueden infradetectar episodios de fibrilación auricular paroxística. Puede existir un sesgo de selección en estudios que, como el Apple Heart Study, incorporan tecnología basada en teléfonos móviles o smartwatch, pueden presentar inconsistencias y heterogeneidad. Y además, esta estrategia se ha enfocado hacia el diagnóstico de fibrilación auricular y no tenemos tanta información con respecto a los resultados, digamos, en salud en cuanto a prevención de fenómenos de embólicos o sangrado. ¿Es útil el cribado? ¿Es útil el screening? Pues bueno, recientemente, como ustedes saben, en el Congreso de la ERA pues han aparecido los resultados del Stroke Stop Study y en este estudio pues parece que la estrategia de cribado es eficaz en la prevención de un endpoint combinado que incluye ictus isquémico, embolia sistémica, muerte de cualquier causa, ictus hemorrágico u hospitalización, si bien las curvas se separan a partir del 5º año y es necesario realizar un cribado de 91 pacientes para evitar un evento de este tipo. Este estudio se encuentra en una segunda fase en el que, mediante una selección de centros más cercanos a los pacientes, utilizando marcadores bioquímicos como el NT-proBNP, que puede ser un marcador de riesgo de fibrilación auricular, y utilizando algoritmos de análisis de electro, pues se espera mejorar la capacidad de detección de fibrilación auricular. Como hemos comentado, adolecemos de estudios que analizan el impacto clínico real y la coste-efectividad de estas estrategias. En este sentido, se están llevando a cabo tanto en Estados Unidos como en Europa, en este caso en el Reino Unido, estudios muy grandes con varios miles de pacientes, cada uno de ellos, que van a ser sometidos a un registro electrocardiográfico prolongado, con seguimientos bastante prolongados y que hacen hincapié en la prevención de episodios de sangrado, de episodios de ictus y en la coste-efectividad de estas estrategias. ¿Cuál es la mejor modalidad de cribado? Pues bueno, como ya se ha comentado, va a depender mucho, por un lado, de la población a la que estemos, digamos, analizando, aquellas poblaciones como poblaciones con dispositivos implantables que suelen tener cardiopatía estructural, pues vamos a tener incidencias de fibrilación auricular bastante elevadas, mientras que en otras poblaciones a lo mejor por encima de 65 o 75 años, sin cardiopatía estructural, pues las incidencias van a ser muy bajas. Y también es muy importante que va a depender del dispositivo que utilicemos para realizar el cribado. ¿Todos los dispositivos son iguales? Pues bueno, existe alguna evidencia reciente y en este sentido ha salido un artículo reciente en el JAMA en el que se analizan a más de 800 pacientes mayores de 75 años hipertensos y se randomizan a 3 brazos, una detección de fibrilación auricular oportunista, una detección mediante registro electrocardiográfico prolongado en 2 momentos de seguimiento y mediante detección oscilométrica mediante tensiómetro. Y se documenta que la detección mediante parche, la detección electrocardiográfica superior a la detección mediante tensiómetro, que fue bien tolerada y que supuso una anticoagulación del 75% de los pacientes en los que se detectó fibrilación auricular. ¿Existen riesgos en la estrategia de cribado? Pues bueno, ya se ha comentado que, por ejemplo, en el Navigate Ephesus, que posiblemente pues, se trataba de una población en la que había pacientes que tenían otro tipo de mecanismo fisiopatológico para los ictus que presentaban, pues una estrategia
una estrategia de anticoagulación, pues realmente lo que produjo fue un aumento de hemorragia sin beneficio de, digamos, el evento primario de reducción de eventos isquémicos. Y en ese sentido, como se ha comentado, estamos a la espera de 2 ensayos clínicos muy importantes, la Artesia, que se va a realizar con apixaban, en el que se va a randomizar a pacientes con fibrilación auricular silente, no anticoagulados, pero con factores de riesgo, una estrategia de anticoagulación con apixaban versus un manejo con placebo con aspirina, para analizar la aparición menor de un episodio de eventos compuestos de ictus y embolia sistémica y un análisis de seguridad de sangrados. Y en cuanto al ensayo con un doxaban que presenta un análisis, un diseño parecido, tenemos el NOAA-AFNET 6, en el que pacientes con dispositivos en los que se haya detectado episodios de alta frecuencia de más de 6 minutos y menos de 24 horas van a ser randomizados a utilización de doxaban versus ácido acetilsalicílico o placebo. Finalmente, como conclusión, comentar que las guías de práctica clínica inciden en la utilización de estrategias de screening y en la integración de factores clínicos y de carga de fibrilación auricular a la hora de establecer la indicación de anticoagulación, que este es un problema clínico frecuente, relevante y creciente, susceptible de ser sometido a estrategias de cribado, que empiezan a surgir evidencias de que los pacientes sometidos a screening pueden obtener beneficios en cuanto a mortalidad y morbilidad, aunque no está clara la carga de fibrilación auricular ni cuál es la mejor herramienta de estratificación de riesgo, y finalmente que los grandes estudios randomizados en marcha, que incluyen endpoints como mortalidad y morbilidad, así como evaluación de coste-efectividad, determinarán la utilidad de esta estrategia, así como del uso de anticoagulación directa en esta población. Muchas gracias. Muy bien, pues muy bien. ¿Me oye? Sí, te oímos. Vale, que no sabía si se había parado el vídeo. Bueno, pues vamos a ir, si queréis, porque tenemos aquí algunas preguntas del chat. Tenemos una de Manuel, que yo creo que iría para Juan Cosín, que dice: detección de FA con cardia en farmacias a pacientes que cumplan criterios de guías, a los que se les tomaría el pulso ocasional en atención primaria. ¿Qué opinión tienen los ponentes? A ver, cualquier estrategia que es, como ha dicho Eduardo, la estrategia de a quién hacer el screening es un tema debatido y que no está claro. El Cardia, de lo que nosotros utilizamos, era de lo que más rendimiento daba. Por lo tanto, es un sistema que te permite tener una tira de electro, con lo cual ya puedes tomar decisiones terapéuticas con el resultado del Cardia, porque es un electro de 30 segundos. Y yo creo que este aspecto es muy importante. Tenemos que acordar siempre que tenemos que confirmar la fibrilación auricular para tomar decisiones terapéuticas, y el Cardia nos lo permite. Las farmacias sería un buen lugar y tendría que ir orientado claramente a poblaciones de muy alto riesgo de fibrilación auricular, pacientes por encima de 75 años y normalmente con otros factores de riesgo. Sería factible, ya hay modelos o ya hay trabajos similares en esta línea, y al final lo que se consigue es que más pacientes sean anticoagulados. Lo ha dicho muy bien Eduardo. El problema es que no sabemos realmente si estas estrategias reducen ictus al final de la jugada, ¿no? Pero bueno, sí que parece que el futuro va por ahí y será una estrategia a tener en cuenta. Muy bien. Hay otra pregunta de la audiencia. Raquel ha preguntado lo siguiente. Dice: respecto a los ARES, ¿qué hacéis con aquellos pacientes portadores de marcapasos VDD que registran episodios de arritmia, pero no muestran registro de electrograma intracavitario de dichos episodios? Holter ECG para intentar documentarlo. ¿Iniciáis ACO si riesgo embólico? ¿Os basáis en algún otro dato? No sé si entendéis la pregunta. Perfectamente, yo creo que Jorge, ¿no? No sé. Tomo yo el testigo. Toquero, sal ahí, cuéntanos. Yo creo que ya he ido comentando a lo largo de toda la charla la importancia de confirmar con el electrocardiograma.
Entonces, la pregunta es muy pertinente porque un marcapasos VDD te puede dar un registro de frecuencias altas, pero no vas a tener un registro con un electrograma intracavitario. Por lo tanto, una de las cosas que dicen las guías es que esos registros hay que confirmarlos. Y antes de iniciar anticoagulación hay que estar seguro de que esto corresponde a frecuencias altas auriculares y posteriormente a frecuencia auricular. Así que, resumiendo, ¿qué hacemos? Buscarlo activamente. Y puede ser por un Holter, y puede ser por electrocardiogramas repetidos, o puede ser guiado por los síntomas del paciente, pero hay que buscar activamente ese registro de fibrilación auricular o de taquiarritmia auricular, digamos, antes de iniciar anticoagulación. Eso es algo que hemos aprendido también un poco con los años, ¿no? Inicialmente, cuando todo esto de los ARES empezábamos a buscarlo, parecía que cada episodio de ARE era equivalente en un paciente con un score CHAS más alto a iniciar anticoagulación. Y lo que los años y la evidencia nos va diciendo es que no, que a veces estamos registrando otras cosas, que no hay que iniciar anticoagulación, hay que confirmar primero la fibrilación auricular y cuando la tengamos confirmada, entonces en función del score y de la carga de esos episodios, ahí es cuando vamos a decidir si iniciar una anticoagulación. Muy bien. A mí me gustaría aprovechar que tenemos aquí a una neuróloga en nuestra reunión para hacerle una pregunta. Bueno, pues como hemos visto, estos episodios de frecuencia rápida auricular o de fibrilación auricular subclínica son muy, muy frecuentes. Jorge nos ha estado comentando en pacientes portadores de dispositivos que se ven en el 50% de los pacientes a seguimientos pues, de 2 años y demás. Entonces, es muy probable que una persona en el transcurso de su vida, si lo tuviésemos monitorizado, pues podríamos ver estos episodios. Cuando un paciente tiene un ictus que consideramos criptogénico, pues hemos visto que también estudios con monitorización con Holter subcutáneo y con monitorizaciones con Holter de larga duración, pues también detectan estos episodios. ¿Cuál es el criterio que seguiría el neurólogo para decidir que un episodio de fibrilación auricular de corta duración ha podido ser responsable de ese ESUS? ¿O cualquier fibrilación auricular sería ya suficiente para considerarla como causa del evento que ha tenido el paciente y, por tanto, es una indicación acorde a las guías que podéis tener ahí en neurología para iniciar el tratamiento anticoagulante? Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que los neurólogos jugamos como en piso, es decir, jugamos cuando el paciente ya ha tenido el evento. Entonces, esto a lo largo de la historia, cuando era necesario pues 6 minutos de FA y nosotros teníamos un registro de 30 segundos, era en plan, a mí no me vas a convencer de que yo lo voy a anticoagular sí o sí siendo 30 segundos. Es decir, nosotros somos muchísimo más proactivos. Una vez que tenemos al paciente perfectamente estudiado y vemos la mínima sospecha de que puede existir una fibrilación auricular, bien porque ha habido un episodio de muy corta duración, bien porque tiene un dispositivo automático implantable y vemos una carga de ARES elevada. Y sobre todo nosotros también tenemos el estudio completo del paciente. Si ese paciente tiene una aurícula izquierda dilatada, si tiene un valor de ProBNP elevado, si tiene un ictus de perfil cardioembólico, un ictus cortical en diferentes territorios, nos cuesta muchísimo, además teniendo estos fármacos que son tan eficaces desde el punto de vista neurovascular y con muy poco riesgo hemorrágico, nos cuesta muchísimo negarle la anticoagulación. Nosotros en ese sentido somos muy pro anticoagulantes, sobre todo cuando vemos la mínima sospecha de carga de fibrilación auricular, de carga de ARES y de otros parámetros, aurícula izquierda, número de extrasístoles supraventriculares en un Holter, niveles de ProBNP. Sobre todo porque... Bueno, no sé si habías terminado. Es que hay otra pregunta de la audiencia. Carmen pregunta, ¿qué perfil de pacientes pensáis podrían ser susceptibles de una estrategia de anticoagulación pill-in the pocket? Me parece que eso lo ha dicho el doctor Cosín, ¿no? Bueno, sí. Sí, María. La verdad es que es un tema muy interesante. Lo que pasa es que tenemos muy pocos datos. Seré breve con un minuto. Mi contestación. Entonces, de momento solo están estudiados 100 pacientes entre los 2 estudios que se han comentado. Eran pacientes que llevaban dispositivos implantables y al final lo que te queda claro es que, creo que lo ha dicho Jorge o Eduardo, no sé quién lo ha comentado, o Eduardo, al final lo que se gana es menor tiempo del paciente anticoagulado.
Pero que eso sea bueno o no, pues no se sabe. Yo creo que se necesita claramente un estudio randomizado con esta estrategia, porque es una estrategia muy atractiva, es una estrategia que hoy en día con los dispositivos que tenemos para detección de fibrilación auricular, que son buenísimos y que nos permiten detectar la fibrilación auricular con muchas garantías o los episodios de sospecha de fibrilación auricular, creo que esta estrategia puede modificar nuestro manejo de los pacientes, pero necesitamos un ensayo clínico randomizado que nos lo avale. Bueno, pues ya para concluir quiero dar las gracias a todos los ponentes por sus magníficas presentaciones y a la audiencia por habernos dedicado este ratito y haber asistido a estas charlas que seguro que a todos nos han resultado magníficas. Muchas gracias a todos y confío en veros físicamente pronto y en ritmo 22.